interesante lo que vamos a ver hoy. Me pongan mucha atención, esto es algo que presumo que muchos no sabían que esto sucedió en el capítulo 19, ¿verdad? ¿Sabías que en el capítulo 19, cuando llegan al desierto de Sinaí, pasan el desierto de Sinaí y llegan al monte, a la orilla del monte, Moisés es llamado por Dios 3 veces al monte, en el capítulo 19. 3 veces es llamado al monte, porque tenía Dios algo que hacer con el pueblo, tenía que tratar con el pueblo y llevar al pueblo a un encuentro con el pueblo, porque ya había tenido un encuentro con quien en la zarza. En 3:14, de eso había tenido un encuentro con quién, con Moisés. Había tenido un encuentro con Moisés con los ancianos, y los ancianos se manifestaron ahí antes de las plagas, y todo eso, cuando llegó Moisés a Egipto. Pero hay un encuentro aquí donde Dios quiere tener un encuentro, pero con el pueblo entero, con la nación entera. Es por eso que recuerdan que el Señor le decía a Moisés que le dijera para dónde llega mi pueblo para que me sirva dónde. En el desierto. No le dijo otra de las claves a Moisés, Dios, cuando le dijo: esta es una de las pruebas, una de las señales que tendrás, que sacarás al pueblo de aquí y me llevarás al monte, a este monte lo traerás. ¿Recuerdas? Sí, se están acordando, ¿verdad? No te pido los textos, ¿verdad? Entonces le dijo: esta señal será porque te vas a sacar al pueblo y lo vas a traer aquí a que me sirva donde. En el desierto, a que me celebre fiesta en el desierto y me sirva donde en el monte. Entonces, ya se cumplió eso. Ya para ahorita, el capítulo 19, lo vamos a ir viendo. Mira, hermanos, subrayen todo esto porque está muy interesante todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice el 19:1, por favor. En el mes tercero, es el mes de mayo, ¿verdad? Primero, de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron a dónde? El mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿A dónde llegaron? Al desierto de Sinaí. ¿Qué más? Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante de qué? Del monte. ¿Cuál monte? El monte donde ya tiene el encuentro Moisés con el Señor, ¿verdad? Con Dios, en el monte de Sinaí, en la zarza que ardía y no se consumía. ¿Recuerdan? Entonces, ahí mismo el Señor lleva a quién. Bueno, Dios lleva a su pueblo y los introduce en el desierto y llegan al monte. Obviamente no subieron al monte ni nada de eso, pero para este momento ya habían sucedido muchas cosas, hermano. Ya habían pasado, todavía estaban sitiados a la punta del Mar Rojo. Venía el ejército de Egipto, de Faraón, y su ejército venía contra ellos. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar para que pasaran en seco y destruyó a sus enemigos, haciéndoles que pasaran sus enemigos también y el mar se destruía. Entonces ya habían visto muchas cosas maravillosas. Ya para este tiempo tuvieron hambre y el Señor, ¿qué hizo? Les dio ¿qué? El maná de fiel. Tuvieron sed, el Señor, ¿qué hizo? Les convirtió las aguas amargas de mar en dulces. ¿De acuerdo? Entonces, ya habían visto muchas cosas importantes, interesantes ahorita. Tuvieron frío, el Señor les puso ¿qué? Una columna de fuego para la noche, por el frío de la noche. Y tuvieron calor, tuvieron el fuego les pegaba de día y les puso el Señor ¿qué? Una nube. ¿Recuerdan todo esto? Entonces, ya habían tenido experiencias con Dios. Ya habían visto las maravillas de las que Dios había hablado que había frente a ellos. Entonces, aquí sucedieron todas estas cosas, todos estos eventos extraordinarios, ¿verdad? La columna de fuego, como les decía, vieron las maravillas que Dios había hecho con ellos y que estaba haciendo con ellos. Entonces, ya llegan conociendo de las cosas interesantes de Dios, importantes de Dios, llegan al desierto de Sinaí. Y ahora viene un evento que está en 3 partes. ¿Cuál era el propósito final de esto? Que Dios se quería manifestar a ellos. Pero primeramente Dios manda a llamar a Moisés al monte porque quería hacer una propuesta. ¿Qué quiere ponerle ahí? La propuesta, ¿verdad? La propuesta ahí, un punto número 1, la propuesta, ¿verdad? Y dice la propuesta, y dice el 3, por favor. Moisés subió a Dios, ¿a dónde? Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte y descendió
diciendo, dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios llamó cuando llamaba a Moisés, y ¿qué hizo Moisés? Subió al monte. Póngase ya la Biblia, primer viaje al monte, o por número 1, que es cuando sube al monte, vean con mucha atención. Sube al monte diciendo, así es a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios viene y trae un mensaje para quien, para Israel, le va a hacer una propuesta a Israel. Ya los saqué, ya los liberé de la esclavitud de Egipto, ahora están aquí conmigo, ahora van a depender de mí, pero yo quiero hacer un pacto con ustedes, le dice en pocas palabras. Y dice el 4, ¿qué es lo que Moisés tenía que llevar el mensaje a Israel? Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a quién? A mí. No los llevó a su monte a donde él estaba. Y dice, ustedes vieron todo lo que yo hice, vieron las maravillas que yo hice, y los traje aquí, dice, como con alas de águila. ¿Qué representa el águila, hermanos? El águila es un animal, una ave, ¿verdad?, de rapiña que sube hasta alturas muy altas y representa la deidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice Isaías? Rapidito, Isaías capítulo 40-31, por favor. Es un texto muy conocido, pero quiero que lo leamos, ¿verdad? Isaías 40-31, ¿qué es lo que dice, por favor? Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como quien, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el Señor dice, los saqué como qué, como con alas de águila. Entonces, ¿qué representa? La deidad. Dice, o sea, representa la águila, la que vuela a los lugares altos, está en los lugares altos y que cae, les da fortaleza a su pueblo, les fortalece a su pueblo, lo que dice el profeta Isaías. Y dice, como con alas de águila los traje hacia mí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces, el que sigue, por favor. El Éxodo capítulo 19, versículo 4. 19:4 de Éxodo. Vosotros dices, bueno, 5, por favor. Ahora pues, si vienes oído a mi voz, aquí viene la primera propuesta. Si vienes oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice Dios. O sea, ese es el mensaje que Moisés tiene que llevar a quién, al pueblo. Si vienes oído a mi voz, si escuchas mi voz, si me oyes a mí, dice, y guardas mi pacto, haces pacto conmigo y lo guardas, y lo tomas en serio. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. O sea, ustedes van a ser separados de los demás. No van a ser igual que los demás, van a ser diferentes a los demás. Eso representa algo como la aplicación de Cristo a la vida de nosotros hoy en día. ¿Se fijan en eso? Pero dice, será mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. El 6, por favor. Y vosotros seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, el Señor mandó y subió a Moisés en el primer viaje a Moisés al monte, ¿para qué? Para dar estas palabras y otras que siguen ahorita. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, vas a ser un reino de sacerdotes. Gente que, ¿qué representa el sacerdote? Es el que ministra. Te voy a dar la oportunidad de que me ministres a mí, dice el Señor. Vas a ministrar, me vas a entrar en mi presencia, vas a ministrarme a mí, dice. Es como ministrar al Señor ahorita cuando adoramos a Dios, es alabanza. Somos gente escogida, gente apartada, ¿para qué? Para ministrar de Él, y gente que es santa, gente apartada para Él, pero gente limpia de corazón, limpia de mentalidad, limpia de espíritu, limpia de todos los aspectos. ¿Para qué? Para que le ministremos a Él. Fíjate lo que les está diciendo el Señor. O sea, es que un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El que sigue, el 7, por favor. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces aquí, si se fijan, ya no está Moisés con Dios. ¿Se fijan en eso? Y que dice, vino Moisés, o sea que bajó del cerro, de la montaña, ¿no? Del monte. Bajó de la montaña, se bajó del monte y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Entonces ahí está la subida y la bajada al monte. Y llega Moisés y llega con un mensaje para el pueblo. Es una propuesta, ¿no es una propuesta eso? O sea, no les dice si haces todo esto, tendremos pacto y será mi especial tesoro. Toda esta propuesta viene y el Señor se la da al pueblo. ¿Y qué pasa? Vamos a ver el 8, por favor.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés recibió a Jehová las palabras del pueblo. Ay, esta respuesta sí estuvo pesada, ¿verdad? Estuvo gruesa. ¿Quiénes dieron esta respuesta, hermano? Haremos todo, vamos a hacer pacto contigo, vamos a ser sacerdotes, gente santa, te vamos a servir a ti, vamos a adorarte a ti, vamos a buscarte a ti. ¿Y qué pasó después cuando Moisés va por la ley y fabrican un becerro de oro y lo adoran y dicen, este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Fue una respuesta a la ligera? Pregúntale. ¿O no pasó eso? Eso pasó después. Eso vino después. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios, hermanos? Le hemos prometido una vida nueva. Él nos ha prometido una vida nueva. Le hemos dicho, Señor, yo me arrepiento, yo cambio. Y volvemos atrás muchas veces. ¿Verdad? Pero aquí hay una diferencia entre aquel entonces y el día de hoy. Porque aquí estamos hablando de una ley. Aquí estamos hablando del tiempo que estamos viviendo de una gracia. De una gracia de Dios. Pero vamos a ver diferencia también en esto. ¿Gracia qué es, hermano? Es el regalo de Dios. Gracia es el regalo de Dios. Ley que es una serie de estatutos, de principios, de estatutos donde tienes que obedecerlos y vivirlos a pie de letra para ser justificados de Dios de alguna manera. Pero la gracia que es, hermano, es vivir bajo la vida de ¿qué? De cambio, de arrepentimiento, una vida diferente, una vida renovada por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Fue una respuesta responsable de parte del pueblo? Pregunto. ¿Alguien puede ser justificado y llevar la ley al 100%? ¿Qué dice la Biblia? Nadie puede, no hay una sola persona que pueda ni que pueda llevar la ley al 100% y vivir por las buenas obras. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, nacimos en una mentalidad reprobada, ¿verdad? En cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos infectados con el pecado original de quién? De Adán, la rebeldía, la rebelión. El pecado, nacimos en ese pecado, pero ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? Somos redimidos por la fe, por la esperanza, por la espera en Él, y estamos ¿qué? Renovándonos cada día, cambiando cada día, perfeccionándonos cada día, hasta llegar a la estatura de quién? Del varón perfecto, que es Cristo Jesús, a la madurez y a la estatura de la fe, que es el Hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que pasó? Fue una respuesta arrebatada, sí. Una respuesta hasta cierto punto arrogante de parte de los israelitas. No le iban a decir tampoco que no, ¿verdad? Pero sabían ellos que no iban a poder hacerlo porque semanas después vienen y levantan un becerro de oro. Eso fue el principio nada más. Levantan un becerro de oro y conocemos toda la historia de Israel. Que cuando entran a la tierra prometida, ¿qué hacen? Se contaminan con los pueblos de Canaán, ¿verdad? Que están todos los feos, que fueron feos. Los jebuseos, los amorreos y todos los feos. Con los feos se meten y hacen alianza con ellos, ¿sabes? Entonces, realmente, pero Dios quiere probar al pueblo. Dios quería confrontar al pueblo y decirles, yo estoy dispuesto a todo, a eso, que sean santas, una nación santa, gente, sacerdotes, gentes que me ministren, gentes que me conozcan, que me amen, que me busquen, y yo estaré con ustedes en año especial que estoy. Y todo eso les dice el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos 7:24? Hasta el apóstol Pablo nos dice esta palabra, Romanos 7:24. Ve lo que dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué dice miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice el siguiente, por favor? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, a quien, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo el apóstol dice, mi mente, mi corazón, sirvo a Dios a la ley del Señor, pero mi cuerpo dice, se revela contra mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, dice, y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Yo con mi mente, pero sirvo a Dios, pero mi corazón, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy justificando que hagamos las cosas mal? ¿Estoy justificando que cometamos pecado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Simplemente eso es una diferencia entre un tiempo y otro.
Dios dijo, si me voy por la ley, nadie va a ser salvo. Todos van a ser condenados porque nadie va a vivir la vida conforme a la ley exacta. O sea, no cometerás, mira, no puedes tener pensamientos, o sea, así que errados. Los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, era imposible que el hombre, bajo su naturaleza, ahora sí que pecaminosa, pudiera vivir bajo la ley y cumplirla al 100%. Dice Dios, se va a condenar al mundo. Entonces Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, hermano? Sucede que envía a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que todo quien quiera creer en su piedra las tenga vida eterna. Ya no es por las obras, sino es por la ¿qué? Por la fe. Y la fe, cuando llega a tu vida, trae buenas obras, se manifiesta buenas obras a través de ti. ¿Sí? Porque la fe te cambió tu mentalidad, tu corazón, tu forma de pensar, de ver las cosas. ¿Y qué hizo la fe? Trajo buenas obras. Pero no puedes tener buenas obras y hacer que la fe funcione. ¿Por qué? Porque las buenas obras no necesariamente te van a traer la fe. Y para llegar a Dios hay que solo por medio de la fe. Y las buenas obras van a venir por medio de la fe también. ¿Estamos entendiendo? Entonces, así es como funciona eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Viene, entonces, ¿qué versículo nos quedamos? El 7 lo leemos. Ok. El 8. Y el pueblo respondió y él respondió. El 9. Entonces dijo a Moisés. Aquí viene. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Dónde está Moisés ya? ¿Dónde está Moisés ahí? Arriba ya. Ya fue para arriba otra vez. Ya fue para arriba porque ¿a dónde veíamos arriba de Dios? Arriba en el monte. Entonces Jehová dijo a Moisés. He aquí que yo vengo a ti en una nube espesa, dice Dios. Ok, ya dijeron que sí. Ahora yo voy a descender a ustedes porque venga a tener en cuenta que como usted no tuvo la zarza, pero con el pueblo va a tener ¿dónde? En el monte. ¿Sí? Y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Sí? Fíjate lo que le dice. Para que el pueblo vea mientras yo hablo contigo. ¿Cuál es una nube espesa? Para que el pueblo vea mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo ¿a quién? A Jehová. Le dio todo el informe, vaya. Dijeron que sí te iban a servir y que iban a hacer todo lo que tú dijeras. Eso fue nada. Entonces, aquí ya viene el segundo viaje, porque sube Dios y Dios le dice, yo voy a venir a ti. Y voy a venir a una nube espesa y voy a hablar contigo. ¿Para qué? Para que sepan que tú eres mi profeta y que por medio de ti yo voy a estar contigo y tengan temor de ti y te obedezcan cuando tú les hables. Entonces, ¿qué dice el 10, por favor? Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Cuándo? Hoy y mañana. Noten lo que dice. Hoy y mañana, ¿y qué? Y laven sus vestidos. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer el Señor? Y quería que el pueblo se santificara, se apartara para él, se tuviera de qué? De pecado, de maldad, de todas las cosas malas que hacían. Y dice, ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos, o sea, que sus ropas tenían que ser ¿qué? Lavadas ¿para qué? Para presentarse delante del rey. ¿Sí? ¿Estamos viendo esto? Entonces, ¿qué más dice el 11, por favor? Y estén preparados para el día ¿qué? Tercero. Ahí está el día ¿qué? Tercero, sobre el día tercero, hermanos. Estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí está Dios ahora. Es que no podían hacer un pacto si Dios no estaba presente. Cuando tú haces una compraventa de una casa, hacer un trato de alguna sociedad, alguna situación, ¿qué tienen que estar las partes? Presentes. ¿Para qué? Para ratificar ese pacto y firmar ese pacto, ese contrato, o lo que se está haciendo, como frente a frente y hacerlo, llevarlo a cabo. Entonces estén preparados para el día tercero, porque el tercer día descenderá a ojos de quién? De todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hay una cita entonces ya con el pueblo. Moisés, ¿dónde está ahí todavía? Está arriba, está hablando con Dios, ¿ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Y señalarás el término al pueblo de alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, le dice el pueblo, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro que morirá. O sea, va a haber límites, ahorita vamos a los límites para allá. Pero les dice, guárdate, no subas al monte ni toques los límites. O sea, ellos no podían subir al monte porque solamente ¿quién podía subir al monte? Moisés. Entonces,
y guarden sus límites, ¿verdad? Porque guarden su distancia, porque ciertamente morirá todo el que se acerque al monte, porque no van a poder ver a Dios. Pero bueno, 13, por favor. No lo tocará mano, porque será que apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, entonces ¿qué? Subirán al monte. Vean lo que dice. No lo tocará mano, ¿por qué? Porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre. Nadie podía subir ni animal ni hombre. ¿Por qué? Porque no vivirá, dice. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Entonces, ¿qué dice el 14, por favor? Y descendió Moisés del monte al pueblo, ¿y qué hizo? Santificó al pueblo y lavaron ¿qué? Sus vestidos. Entonces, ¿qué hizo? Descendió Moisés del monte. Ahí está el descenso de dónde? Del segundo viaje al monte. Descendió, ¿y qué hizo? Y el pueblo santificó al pueblo, hizo lo que Dios le dijo, y santificó al pueblo, y que, a ver, perdón, el 14, por favor. Santificó al pueblo y lavaron ¿qué? Sus vestidos, limpiaron su vida, su corazón, todo eso. Bueno, hablando de vestidos ahí, ¿verdad? Pero Dios te había hablado de eso. 15, por favor, vean lo que dice el 15. Y dijo al pueblo: están preparados para el tercer día y no toquéis mujer. Y ya van varias veces que nos habla de qué, del tercer día. Nos habló que hoy y mañana se santificará el tercer día, no estaré con ustedes. ¿Qué es lo que representa el tercer día, hermanos? Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas 6, 1. Lo tenemos. Oseas 6, 1. ¿Estamos entendiendo la palabra? Fíjense lo que representa Oseas 6, 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 2. Vamos a ver. Dice: venid y volvamos a qué? A Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. No Dios nos mandó a dónde, 400 años a dónde, a la tierra de Egipto para ser esclavos. Pero viene Dios y regresa a Dios. ¿Sí? Volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y que hizo, nos vendará. ¿Cuál es el propósito de Dios para el pueblo en este evento que estamos viendo ahorita? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que quiere ser Dios en tu vida, en tu persona, hermano? ¿Querernos, sanarnos, vendarnos? Porque hemos vivido una vida tal vez sin Dios, tal vez desordenada, tal vez en orden, no sé cómo. Pero hemos vivido una vida que nos afectó, que nos afligió, que nos trabó en muchas áreas de nuestra vida y que nos afectó muchos eventos que hemos vivido durante la vida. ¿No es así? ¿Cómo llegamos al Señor? Llegamos bien padres, bien contentos, bien felices, todos felices en el matrimonio, en la familia, sin problemas con los hijos, no hay drogas en las casas, ¿llegamos así todos? ¿No? ¿Nadie llegó así? ¿Por qué? Porque el pecado que nos hizo, hermanos, nos hizo tocar fondo, nos hizo llegar al extremo del mal, vaya. Entonces, tal vez para un extremo sea algo más y otro sea menos, ¿verdad? Pero todos salimos de donde mismo y venimos a donde mismo del Señor. Pero ¿qué dice? Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Porque ¿de dónde salimos, hermanos? ¿Quién nos creó? Pregunto yo. ¿Quién nos creó? Dios. Entonces, ¿salimos de quién? De Él. Y ahora venimos al mundo y entramos en ¿qué? En pecado. Pero ahora dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y dio y ¿qué hizo? Y nos vendará. ¿Sí? ¿Vemos eso? Arrebató, curará y vendará. Arrebató, curará y vendará. No te esas tres cosas. Vean lo que dice el 2, por favor. Nos dará vida después de 2 días. ¿Después de qué? De 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué representa el tercer día? Al tercer día, ¿qué les dice? Yo descenderé sobre ellos. Porque el tercer día representa eso precisamente. Representa que los hijos del tercer día son los hijos que hemos sido redimidos por él, salvos por él, que nos dio la oportunidad de que seamos, y nos dio por ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando nos habla el tercer día, nos está hablando de eso precisamente. El tercer día. Cristo murió un viernes y resucitó un domingo.
¿Sí? ¿Y qué decía el texto anterior? ¿Qué decía el texto? Arrebató, curó y nos brindará muerte, sepultura y resurrección. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Es como, por ejemplo, cuando Jesús le manda un mensaje a Herodes, ¿verdad? Lucas 13:32, por favor. Lucas 13:32. Le manda un mensaje a Herodes y le 13:32 de Lucas. Y le dice, aquí lo vamos a ver ahorita. Y le dijo, y decía aquella zorra, refiriéndose a Herodes, he aquí yo he hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día que termino mi obra. Dios quería culminar una obra donde ya me manifesté a Moisés, ya le dije quién era yo, le dije mi nombre, ahora me quiero manifestar a ustedes, pero no lo voy a hacer sin antes no hacer un pacto, les dice. ¿Estamos entendiendo? Y vamos a hacer pacto, les dice, vamos a hacer pacto contigo. Y yo quiero hacer pacto contigo. Y dice, decir que es hora, aquí yo he hecho fuera de demonios hoy, he hecho fuera de demonios, tengo curaciones hoy y mañana, o sea, primero, segundo, y el tercer día termino ¿qué? Mi obra. Entonces, somos una generación de ¿qué? Del tercer día, hermanos. Cuando hemos muerto al pecado, sepultados por el pecado, pero resucitados en el poder y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? A ver, ¿sí me están entendiendo o no? Gloria a Dios. Porque no lo veo muy entusiasmado, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno, hermanos. Y Dios tiene planes para nuestras vidas. Él tiene propósitos para nosotros. Y Él quiere manifestarse a nosotros y quiere manifestarse también con nosotros. Entonces, nos vemos en el 14, ¿verdad? ¿O no? ¿Dónde está? 15. Y entonces, ¿qué dice el 14? Descendió Moisés, ya descendió el monte, santificó al pueblo. El 15, y dijo, están preparados para el tercer día y no toquen el 16. Aconteció que al tercer día, ya viene el tercer día, todavía no se cumple, ¿verdad? Pero está hablando del tercer día. Cuando vino la mañana, vinieron truenos y ¿qué? Y relámpagos. Vinieron truenos y relámpagos y espesa ¿qué? Nube. Y el monte y el sonido de la bocina fue muy ¿qué? Muy fuerte. Decía que cuando sonara la bocina largamente iban a poder acercarse. Pero hasta en los límites, nada más decía, ¿verdad? Entonces dice, aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube en el monte y el sonido de bocina fue muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba ¿dónde? En el campamento. Imagínate ese evento, ¿no? Algo así como la salsa que no se consumía, ¿no? Pero era en el cielo, imagínate en el cielo. ¿Qué es lo que vino? Una nube espesa, truenos, relámpagos. Ahora sí que ni una película de Hollywood llega a esto, ¿verdad? Imagínate ver esto, no por efectos especiales, sino ver esto, que Dios lo manifestó de esa forma, y se manifestó de esa forma tan poderosa. Nube espesa por el monte y el sonido de la bocina muy fuerte. ¿Cuál sonido? ¿Cuál bocina? ¿Cuál iPod? ¿Qué está, no? Que nada de eso, o sea, imagínate, el sonido como de bocina. Fue muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que está en el campamento. O sea que el pueblo se puso ¿a qué? A temblar. El pueblo se puso a temblar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tenía en Jacob. Pero para esto ya le había puesto que, ya lo había dicho, que no están dispuestos a hacer pacto conmigo. Dice, oye, hagamos pacto, dice Dios. Entonces, ¿qué dice el 17, por favor? Y Moisés sacó del campamento al pueblo ¿para qué? Para recibir ¿a quién? A Dios. Y se detuvieron a pie de él. Bueno, qué bonita historia, ¿no? Qué interesante. ¿Qué dice el 18, por favor? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había ¿qué? Descendido sobre él en fuego. Y humo subía del humo de un horno, como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué es el monte estremecerse, hermanos? O sea, es algo extraordinario, es algo poderoso, es tremendo. Lo que dice el que sigue, por favor. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de ¿qué? De trompeta. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trompeta. Imagínate, le oyeron la voz de Dios. ¿Quién lo estaba viendo? Todo el pueblo, toda la nación. ¿Dónde? En el desierto, en el monte. Pero todos estaban donde, al límite del monte. ¿Y qué pasó?
Dios le hablaba y Moisés hablaba y Dios le respondía. El sonido de ese iba aumentando. El que sigue, por favor. Perdón, el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Perdón, 20. Y descendió Jehová sobre el monte que Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó ¿qué? A Moisés a la cumbre del monte. ¿Y Moisés qué hizo? Tercer viaje al monte. ¿Moisés qué? ¿Subió a dónde? Al monte. ¿Habían leído estos 3 viajes de Moisés al monte en el capítulo de Israel? Está muy interesante, ¿no? Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. ¿Y Moisés qué? Subió. Tercer viaje que va Moisés al monte. Que sigue, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ¿quién? De ellos. Les puso límites el Señor. Había una limitación. ¿Sabes por qué había una limitación? Porque no podían acercarse a Dios. Porque el pueblo no tenía. ¿Cuántos saben que por cuando todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios? Por cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es la Biblia. Pero ¿qué pasa? La gloria de Dios es que es vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tenemos en la gracia? Que podemos acercarnos a quién, ¿no? A Dios. Confiadamente acercarnos al Señor y estar cerca de Él y tener un encuentro con Jesús y tener una relación personalizada con Cristo. ¿Recuerdan lo que hablamos el viernes pasado? Hablamos del Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero decíamos, ¿y dónde estaba Esaú? Si era hermano de Jacob. No está ahí su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Esaú era un hombre que escogió no agradar a Dios, no servir a Dios, porque vendió su primogenitura por un plato de comida. O en pocas palabras, le importó más lo que Dios tenía para él, lo que un plato de comida, que lo que Dios tenía para él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué no decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, de Jacob y de Esaú? Porque no está aquí. Entonces, Dios puede ser el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios nuestro. Dios puede ser el Dios de nosotros, ¿verdad? De una forma personalizada. Dios, el Dios del pastor Enrique, el Dios de Rogelio, de cualquier persona que está aquí presente, ¿verdad? Ese es mi Dios. O no le decimos así: mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi amado Dios, mi Padre. Todo lo que nos dice la Biblia. Y Jehová dijo: Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para que Jehová, porque caerá por multitud de ellos. Ya sube al monte Moisés y le dice al Señor que descienda, pero todavía no desciende Moisés. Fíjate, viene el 22, por favor. ¿Y qué hizo? Y también dice que se santifiquen los sacerdotes. A esta otra regla que les pone. Y se acerquen a Jehová para que Jehová no haga con ellos, en ellos, ¿qué? Esclavo. ¿Sí? ¿Y qué más dice, por favor? 23. Moisés dijo a Jehová. ¿Qué dijo Moisés a Jehová? El pueblo no podrá subir al monte que Sinaí, porque tú los has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Entonces, los límites, ¿qué te limita de Dios, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Queremos hacer pacto contigo? ¿Y cuál es el pacto que Dios nos pone ahora hoy en día? ¿O qué forma? ¿De qué forma nos podemos acercar a Dios? Para quitar los límites entre Dios y nosotros. Póngame Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, ¿no? ¿Qué límites nos pone el Señor? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sabes qué? Salvo. ¿Por qué? El 10. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo en el versículo? Allá en el versículo, creo que si no me equivoco es el 5 de Éxodo. ¿Qué les dijo el Señor? No quiten ese texto, se lo voy a leer de aquí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis que reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Pero en el Nuevo Testamento, en lo que vivimos nosotros hoy en la gracia, el Señor dice que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y que creas en tu corazón que Dios me levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que seas salvo. ¿Y qué más dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero también la Biblia nos enseña y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Y que el que no se aparte para el Señor, nadie lo verá. ¿Estamos entendiendo? La Biblia también nos dice: arrepentidos y convertidos, vuestros pecados sean borrados, y de la presencia de Dios vienen que los tiempos de refrigerio. Estamos captando la idea de todo esto, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia abismal, grandísima aquí. Que en el antiguo tiempo era por obras, en este tiempo es por fe y por obras de la fe. ¿Me entienden? Pero en ambas partes hay algo muy interesante, que en ambas partes, cuando ambas etapas o tiempo, era de ser apartado para quién, para Dios. Tenemos que ser apartados para Dios. ¿Cómo? En santidad, en entrega total, en rendición total, en una vida nueva para Cristo y en Cristo, una vida diferente, una vida de amor, de misericordia, una vida de toda la bondad de Dios, de reconciliación con todo, con los tuyos y con los que no son tuyos también. Reconciliación con los tuyos y con tu prójimo y con toda persona que tengas algún tipo de problema en sí. ¿Estamos entendiendo? No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia te llamaría mentiroso. Y el perfecto amor es fuera que el temor. Entonces, esto viene a cambiar todo, hermano. Comparamos una cosa con otra. Entonces, ¿cuáles son los límites que tenemos nosotros en Cristo? Los límites es de que debemos estar bien con quién, con Dios y con el prójimo, porque esos mandamientos nunca van a faltar, nunca van a pasar de moda. Siempre va a ser: amarás al Señor tu Dios con todo tu amor, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la base y el fundamento de toda la Biblia, de toda la Biblia. Es la ley, sí, pero es la base de todo. Ama a Dios con todo lo que eres y lo que quieres, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea que el bien que quiero para mí, yo tengo que darlo a quién, a los demás. ¿Para qué? Para que puedas ser una persona que pueda decir: amo a mi prójimo. Pero si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, la Biblia te llama mentiroso. O tienes problemas con tu familia, con tus padres, con tus hijos, no le hablas a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a cualquiera, al vecino que tiene la música hasta las 2, 3 de la mañana, y no lo perdonas, ¿verdad? Aunque no te se los pides con mujer hasta ahorita de la iglesia, ¿verdad? Lo tienes que perdonar, lo tienes que amar también. ¿Sí? No quiere decir que vas a decirle con música cuando quieras. No voy a regañar un poquito, ¿verdad? Un poquito. Y dile que Cristo lo ama y que no tiene necesidad de hacer esa fiesta, que puede entregar sus frustraciones al Señor y no se debe hacerlas en las fiestas de noche, en el licor y en todas esas basuras que mucha gente hace todavía. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno. Platicabas gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis amados, aquí es donde tenemos el encuentro con quién, con el Señor. Ahora, imagínate ese escenario. Para mí este fue el Pentecostés del desierto, del Antiguo Testamento. Porque cuando vino el día de Pentecostés, ese querido se sintió como que un viento recio, y se fueron repartiendo lenguas como de qué, como de fuego. ¿Y qué pasó? Todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O sea que Cristo, ¿qué hizo? Proveyó algo que no lo podía proveer en el Éxodo, no lo podía proveer en ese tiempo. ¿Por qué? Porque nadie había venido a tomar el lugar nuestro. Pero Cristo vino, tomó nuestro lugar
tomó nuestro espacio, tomó nuestra condenación, tomó nuestro pecado, tomó todo lo malo que había contra nosotros, tomó el decreto, lo clavó en la cruz y Jesucristo nos hizo libres al morir en la cruz y resucitar entre los muertos. Entonces Jesús vino a cambiar todo. Jesús vino a cambiar todo. El viento ese, o sonidos de lucina, truenos, relámpagos, una nube de humo espeso, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué fue aquí? Fue literalmente fuego del cielo sobre quienes, sobre los creyentes, y fueron todos llenos de luz. Y cuando fueron por otra llanura, dicen que el lugar donde estaban, ¿qué hizo? Tembló. Tembló el lugar donde estaba, porque Dios siempre se va a manifestar en muchas formas. Pero Dios siempre se va a hacer visible en todas partes, en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu alma.